Bueno, bien. Ahí estamos grabando. La mayoría de los que están aquí, de alguna u otra manera ya me conocen por una u otra causa, pero como la idea es grabar este video y luego ver la opción de publicarlo en el grupo, y en el grupo hay algunas personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Francisco González. Soy originalmente de la hermosa ciudad de Guadalajara. He vivido en diferentes lugares. He estado en Colima, he estado en Manzanillo, he estado en Ciudad Victoria, he estado en Monterrey. Un poquito tiempo estuve en Estados Unidos estudiando unos cuantos meses y actualmente radico ya en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿A qué me dedico? Soy médico de profesión y especialmente me dedico a la oftalmología. Por otro lado, tengo más o menos unos 20 y tantos años dando enseñanzas, dando cursos. Siempre me ha gustado participar en las congregaciones. Siempre me ha gustado de alguna u otra manera participar en donde me congrego. Me bauticé cuando tenía 18 años y empecé a predicar, empecé a compartir, empecé a enseñar la palabra a partir de los 23 más o menos, estando en Monterrey en esa época. Y desde entonces he estado en diferentes congregaciones y he tenido la oportunidad de ir a varios lugares también para compartir sobre la palabra de Dios. Entonces, algo que a mí me apasiona mucho es enseñar y trato de estar preparándome y estudiando continuamente para enseñar lo que voy aprendiendo. Ahora, hace algunos años, yo creo que serán más o menos unos 10 años por ahí, yo creo estando en Monterrey, empecé a tener contacto o más contacto con las operaciones mundiales que están encargadas de regresar a los judíos que están actualmente dispersos por el mundo a su país natal, regresarlos a Israel. Y desde entonces me empecé a interesar mucho por la cuestión de la historia de Israel y la historia de la religión de Israel y la historia del cristianismo y la historia del catolicismo. Sé que en este grupo, porque en el grupo de WhatsApp sé que hay personas de todas creencias. Hay personas que son católicas, hay personas que son cristianas, hay personas que no tienen ni siquiera una denominación, pero de alguna manera creen en un Dios. Y hay personas incluso que están un poquito más pegadas ya a lo que es la cuestión del judaísmo. Y la idea de este grupo no es convertirte ni a una ni a otra cosa, ni mucho menos, ni las personas que se congregan en algunas instituciones que se dejen de congregar en las instituciones donde lo hacen. Para nada. La idea de este grupo es tratar de enseñar un poquito más sobre los fundamentos y sobre las bases de lo que nosotros creemos, de lo que la gran mayoría de los que estamos aquí creemos. A lo largo de la historia, yo me he preguntado mucho sobre las cuestiones de la Biblia. Tiendo a preguntarme mucho sobre lo que voy leyendo, sobre de dónde sale, sobre quién lo enseña, cómo se enseña, a quién lo enseñan. Y una de las preguntas que hace unos 3, 4 años, yo creo, fue la que más fuerte me pegó y la que más fuerte me tocó es el por qué en la Escritura Jesús menciona en determinadas ocasiones a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se lo menciona a la mujer sirofenicia, se lo menciona a sus apóstoles, y eso me empezaba a llamar la atención a mí y me preguntaba quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. No sé cuántos tengan una Biblia ahí a la mano. Si la tienen a la mano, pueden ir rápido al libro de Mateo, si no, yo se los voy a leer. Si no la tienen, cualquier dispositivo puede ser bueno. Si no, yo se las leo. Son 2 versículos muy rápidos. Nada más para comprobar lo que estoy diciendo. En Mateo, el primer evangelio, Mateo capítulo 15, en el versículo 21, donde se habla de la fe de la mujer cananea o de la mujer sirofenicia, como se conoce en otro evangelio, en el versículo 24, Jesús hace un comentario muy especial. Si ustedes se acuerdan de esa historia de la mujer sirofenicia, es una mujer que persigue a Jesús porque busca un milagro para su hija. Su hija
Está enferma, él persigue a Jesús, va atrás de él, va atrás de los apóstoles la tratan de echar a un lado, la tratan de quitar, le dicen que no estorbe al maestro, que no esté molestando, la tratan de correr, Jesús se mete a la casa, ella entra a la casa, va y se postra delante de los pies de Jesús y pide por la salud y por la sanidad de su hija. Y Jesús le da una respuesta muy interesante que dice en el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces eso llama la atención. ¿A qué se refiere Jesús con las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y más adelante, en el versículo 26, que es donde casi todos nos centramos en este versículo, donde ella le responde, donde Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perros. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Usualmente en eso es lo que nos centramos en este capítulo y en esta enseñanza, en la fe que tiene la mujer. Pero muchas veces pasamos por alto el qué quiso decir Jesús cuando dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Simplemente nos quedamos con la idea de que hablaba del pueblo israelita que estaba en ese momento. Ahora, hay algo que llama la atención aquí. ¿Por qué Jesús les está llamando casa de Israel cuando en ese momento, en la época de Jesús, hace aproximadamente 2000 años ya, se conocían principalmente como judíos, no como israelitas? Pero bueno, en Mateo 10, cuando Jesús hace la elección de sus 12 apóstoles y cuando después les da la misión que todos conocemos, que los envía a los 12 apóstoles, en Mateo capítulo 10, versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vuelve a mencionar el mismo término. Y eso a mí es algo que me llamó mucho la atención y que pregunté a qué se está refiriendo Jesús cuando habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son? Para no hacer el cuento largo, porque todavía no entro realmente a lo que vamos a compartir, estamos haciendo un preámbulo, algo preliminar, pero para no hacer el cuento largo, me tocó escuchar hace aproximadamente 3 años, que es cuando yo me preguntaba estas cosas, a un líder espiritual predicar sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando yo entendí a lo que se refería cuando hablaba de las ovejas perdidas de la casa de Israel, créanme que mi alma explotó, mi mente se volvió loca porque comprendí muchísimas cosas que según yo había comprendido antes de la escritura, pero no las había comprendido como debía comprenderlas hasta el momento que simplemente esta revelación de conocer quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel me hizo clic en el corazón y revolucionó todo lo que yo sabía y empecé a estudiar mucho más y empecé a estudiar mucho más y empecé a meterme a lo que se refería a este término, de dónde venía y por qué Jesús lo mencionaba tan seguido en las escrituras, por qué hacía hincapié sobre que él había venido a buscar a esas ovejas. En algún punto más adelante vamos a tener alguna clase que trata específicamente sobre quiénes son y dónde surgen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero para fines prácticos y para entender ahorita lo que yo quiero enseñar, eso es lo que a mí me detonó hace algunos años atrás el por qué meterme a estudiar un poquito más sobre las raíces hebreas de lo que Jesús estaba queriendo decir. Porque muchas veces nos olvidamos de que Jesús hablaba en hebreo y de que Jesús era judío. Y agarramos la Biblia y la leemos y vemos los evangelios y vemos a Jesús diciendo, en verdad os digo que, pero Jesús no hablaba así. Jesús no sabía hablar español, no existía el español en ese entonces. Jesús lo que hablaba lo hablaba en hebreo. Y en este libro que nosotros llamamos Biblia, que la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos y hemos tomado en nuestras manos y hemos leído alguna vez, este libro fue escrito de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, en un periodo de 1500 años. Pasaron 1500 años desde que Moisés empezó a escribir el Génesis hasta que Juan escribió el Apocalipsis del otro lado. En ese periodo de 1500 años, la Biblia tiene más de 40 autores que escribieron los libros o los 44 libros que conforman a la escritura.
Y todos los que escribieron un libro de la escritura son judíos, fueron judíos, escribieron en hebreo y lo escribieron para judíos en un tiempo de judíos. Entonces, eso me empezó a llamar a mí la atención y empecé a regresar un poquito a las bases de qué es lo que estaban queriendo decir y qué es lo que estaban escribiendo aquí. Ahora, este despertar que yo tuve de alguna u otra manera me llevó a sentir en mi alma una necesidad de saber a lo que se refería Jesús con este término de las ovejas perdidas. Y empecé a buscar y me empecé a meter a la historia de mis antepasados. Empecé a buscar a mis ancestros. Empecé a buscar de dónde venía. Empecé a buscar quién era yo. Y resulta que voy a compartirles algo aquí muy rapidito. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Voy a compartir varias veces mi pantalla, la voy a quitar, la voy a poner, pero vamos a ver si funciona. Les digo que yo soy nuevo en Zoom, pero voy a ver si puedo compartir esto. Ahí comparto mi pantalla. Creo que, ¿se puede ver? ¿Sí? ¿La alcanzan a ver o no la alcanzan a ver? Acuérdense que no los oigo. Pueden decirme nomás con su dedo o ponerme en el chat que sí. Ok. Esta es una página que se dedica, se llama MyHeritage o Mi Herencia, que se dedica de alguna manera a buscar información a través del DNA de las personas, de sus etnias, de dónde provienen, de dónde vienen, de dónde son. Y entonces yo hace algunos años empecé a buscar información de mí y de mi familia. Y hay algo que me llamó la atención. En mi estimación étnica, como alcanzan a ver aquí, dice mi estudio de ADN que soy 44.2% mesoamericano y andino. O sea, pertenezco a esta zona que está marcada aquí con las rayitas. Aquí tiene lo que representa el norte, centro de México y Estados Unidos. Y viene una breve, bueno, venía un breve comentario sobre aquí, acerca de la etnia. ¿Sí? La población de América Central y América del Sur incluye varios grupos indígenas con raíces precolombinas, entre los cuales se hallan los mayas en América Central, los quechuas, los chibla, los aymara en América del Sur. Ok, no me voy a meter en detalle, pero mi siguiente estimación étnica es europea. De hecho, el 44% es mesoamericana y el 56% es europea. Y del 30.8% representa a la península ibérica, que representa principalmente Portugal y España. El 24.2% representa, dicen que soy italiano, por eso me gusta la pizza, dijo David cuando se enteró, pero el 24.2% es, soy italiano. Y algo que me llama la atención en la anterior, que no les mencioné, en la ibérica, cuando hace la estimación de esta etnia, dice, la región de Iberia, que engloba España y Portugal, ha recibido históricamente la influencia de múltiples civilizaciones y poblaciones distintas, empezando con las antiguas tribus iberas hasta el actual pueblo español y portugués. En 1492 se expulsó a los judíos de la región y Cristóbal Colón se puso rumbo a las Américas, dando inicio a la edad de la exploración y la conquista del Nuevo Mundo. Es bien sabido que los judíos habitaron en la península ibérica durante esta época. Y también es sabido, es como un secreto a voces, que Cristóbal Colón aparentemente era judío y parte del viaje que hizo para descubrir América era simplemente sacar a los judíos del área de España porque estaban siendo perseguidos por la Inquisición y estaban siendo perseguidos por la reina, tratando de convertirlos hacia otra religión sobre pena de muerte. Entonces, eso me llama la atención. Luego regreso al italiano y luego mi última etnia pequeñita es esta. Entonces, según mi ADN, dice que tengo un 0.8% de judíos que nací. Y eso de alguna manera, comparado con lo que yo estaba buscando y con base a lo que yo estaba buscando,
me llamó muchísimo la atención. Y dije, ¿será cierto que de alguna manera pudiera ser yo una oveja perdida de la casa de Israel a la que se refirió Jesús? Puede ser. Lo dejamos hasta ahí. Seguí investigando, seguí en clases, porque algunos que no me conocen, les comento, se pueden preguntar de dónde va a sacar la información para compartirnos lo que está enseñando. Y es válido. Seguí investigando, seguí yendo a clases y tomé, vamos a ver dónde estoy. Es complicado de repente agarrarle la onda, pero ahí voy, ténganme un poquito de paciencia. Tomé este curso, tomé este diplomado. Este es un diplomado que no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Este es un diplomado que tiene que ver con cuestiones académicas. Fue impartido por la Universidad de Harvard. Obviamente no puedo ir hasta allá, así es que busqué la manera de hacerlo en línea y lo hice en línea. Y este certificado es un estudio a través o del judaísmo a través de las escrituras, lo que representa de manera académica, ¿sí? Y quien lo imparte es el doctor Sheikh Hohen, que es el profesor de literatura hebrea y de filosofía de la Universidad de Harvard. Este curso lo terminé el 8 de agosto del 2020. Ya habíamos empezado la pandemia. Se me está acabando el tiempo, dice aquí que me quedan 10 minutos. Creo que vamos a tener que poner esto en 2 sesiones. Déjenme poner un timer para saber hasta dónde tengo. Y luego empecé a tomar otro curso al mismo tiempo que este, pero este tenía que ver con cuestiones religiosas. En donde mi primer certificado de estudios hebraicos y de fundamento de las raíces hebreas lo terminé el 1 de junio del 2020. Este fue mi primer certificado donde terminé mi primer módulo, donde habla de los fundamentos de las raíces hebreas. Y este estudio lo terminé cuando me dieron ya el Centro de Estudios Hebraicos en agosto del 2021, un año, 2 meses después. Entonces, ¿cuál es el propósito de poner esto aquí? No es el propósito de ensalzarse ni mucho menos, simplemente es para que de alguna manera ustedes tengan una idea de lo que voy a tratar de comentarles o lo que voy a tratar de enseñarles es de dónde viene, de dónde lo estoy sacando. Todo está fundamentado en la escritura. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver asuntos preliminares muy breves. Déjenme ver. Voy a ver si puedo compartir esto. Tengo tres diapositivas de los aspectos preliminares de la Torá. Uno de los conocidos míos que quiso entrar al grupo para también empezar a tomar las clases me preguntó, ¿qué es la Torá? Y es una pregunta muy interesante y es una pregunta que no todos sabemos, porque en este grupo hay muchas personas que yo sé que tienen mucho conocimiento de lo que es la escritura, que la han estudiado por muchos años, que tienen más conocimiento del que yo tengo, pero también sé que hay algunos que no tienen tanto conocimiento de lo que es la escritura y hay que ayudarles y hay que enseñarles. La Torá es lo que se conoce como el Pentateuco. Son los 5 libros escritos por Moisés, ¿sí? Pero también la Torá se conoce como el Antiguo Testamento. Actualmente se utiliza como toda la Biblia hebrea, que consta de todo el Antiguo Testamento. A eso se le llama Torá. Y la Torá es el fundamento del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es la revelación de lo que ya fue escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, quisiera comentarles los aspectos preliminares de la Torá. La Torá, de alguna u otra manera, pues es lo que mencioné ahorita aquí. Es la Biblia, es la escritura, específicamente el Antiguo Testamento. Te lo doy. Y voy a hablarles muy rápido acerca de algunos aspectos generales de la Torá. Déjenme ver. Ok.
que fui a Liverpool, porque los tenis que estoy usando, que compré para ir a Disney, son memory foam, pero ya el memory ya no se vuelve a inflar, y ya está así, que todo aplanado. Alguien está hablando ahí que fue a Liverpool. Si pueden poner en silencio su micrófono. Se los agradezco. Gracias. Ok. Entonces, los aspectos preliminares de la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es lo que en muchos lugares se conoce como la ley, ¿sí? Las preguntas que yo quisiera hacer respecto a esto son estas de aquí. ¿Qué es la Torá? ¿Está vigente hoy en día la Torá? ¿Qué es la ley? ¿Cuál ley es la que debes tú cumplir según tu rol? ¿Qué quiso decir Jesús en el Nuevo Testamento cuando dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para darle cumplimiento? No piensen que vine para abolir la ley y los profetas. ¿Está la Torá o está la escritura? Cuando digo Torá no voy a referir a la escritura. ¿Está la escritura en contra de la gracia? ¿O está la gracia en contra de la Torá? Voy a explicar un poquito de esto. Son una enorme cantidad de temas que tenemos que ir tocando con mucho cuidado respecto a la Torá. Tal vez ustedes en su mente ya contestaron muchas de las preguntas que acabo de hacer ahorita, pero hay que revisar si esas respuestas son correctas o si esas respuestas están completas o no. La Torá ha sido traducida a través de la historia como ley, ¿sí? Nosotros la conocemos como ley, como la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, es importante mencionar que la ley, la palabra ley, no representa el verdadero espíritu de la palabra y no representa el concepto de lo que es la Torá o la Biblia hebrea, por decirlo así, que es el fundamento de todas las demás Biblias. La palabra instrucción es una definición mucho más apegada a la realidad de lo que significa Torá. La Torá es una serie de instrucciones que si logramos seguir, será de gran bendición para nuestras vidas. Estas instrucciones que tiene la Torá para nosotros, debemos de conocerlas y debemos de manejarlas adecuadamente. El término hebreo, Torá, está relacionado con una palabra hebrea que da la idea de un arco y una flecha. ¿Cuál es el propósito de este arco y de esta flecha? Dar en el blanco, dar en la diana, dar en lo que se conoce como el centro. Ese es el propósito de un arco y una flecha. Entonces, cuando la palabra Torá está relacionada con este acto, nos indica que el propósito de la escritura, el propósito de la Biblia, son simplemente instrucciones que Dios nos ha dado para que nuestra vida pueda dar en el blanco, para que nuestra vida pueda alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Si yo hiciera una encuesta y les preguntara a cada uno de ustedes que si creen que están en esta vida con un propósito, estoy casi seguro que la mayoría me contestaría que sí. Yo creo que todos sentimos que estamos en esta vida con un propósito. Y muchos sentimos que no nos hemos ido de esta vida porque todavía tenemos un propósito que cumplir. Y muchas veces no sabemos cuál es ese propósito, pero sabemos que hay un propósito para nosotros, que Dios que no surgimos por casualidad, ¿sí? Que nosotros estamos aquí por algo, que no somos producto de algo casual, que no somos producto de un animal que logró evolucionar y salimos nosotros los seres humanos. Nosotros creemos que somos un diseño de Dios con un propósito específico y que venimos a este mundo con un propósito. Y para poder alcanzar este propósito necesitamos las instrucciones dadas en la escritura, dadas en la Biblia, dadas en la Torá. El ser humano tiene que entender que sin las instrucciones de la Biblia, muchas veces no podemos alcanzar nuestro propósito o no podremos alcanzar nuestro propósito. Es la Torá, es la Biblia la que nos guía. Es la Torá, es la Biblia, es la escritura la que nos ayuda a conducirnos para que podamos cumplir con el propósito real que tenemos. Y esto es importante que lo tengamos en mente. El estudio y la observancia de los mandamientos que Dios nos ha entregado tienen como propósito fundamental el ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Más adelante vamos a seguir explicando cuáles son los mandamientos y cuáles nos toca cumplir a cada uno de nosotros según nuestro rol, porque los mandamientos están categorizados.
y no todos los mandamientos aplican para todos nosotros. Entonces, resumiendo, porque me queda 1 minuto con 40 segundos. ¿Qué es la Torá? Es la escritura. ¿Y qué significa instrucción? Y está representada en el término hebreo a un arco y una flecha, que significa dar en el blanco. Entonces, si pudiéramos contestar la primera pregunta de aquí, que es la Torá, pudiéramos decir que son las instrucciones de Dios para nuestras vidas o para que nuestras vidas puedan alcanzar nuestro propósito. Eso es lo que pudiéramos nosotros tomar como definición de la Torá. Tengo un poco más acerca de lo que son los roles de Israel, pero el tiempo se está acabando. Entonces, podemos dejarlo de los roles de Israel para después, o la otra opción es salirnos y volver a entrar a otros 40 minutos. Lo dejamos para después. Pueden abrir su micrófono, pueden votar, pueden decir algo. Se va a desconectar en unos cuantos segundos. Ampliamos 40 minutos más. ¿Ampliamos 40 minutos más? Perfecto. Si alguien se puede quedar, se puede quedar. Si no, voy a intentar grabarlo como les menciono y lo comparto después en el grupo. Entonces voy a volver a mandar el link. Bye. Bye.